Buenas tardes con todos y todas. Hoy nos encontramos en este conversatorio para hacer la presentación del libro Reparando Mundos, Víctimas y Estado en los Andes Peruanos, de las autoras María Eugenia Ulfe y Jimena Málaga. Mi nombre es Patricia Ames, soy directora de la especialidad de antropología y voy a moderar esta sesión. Tenemos con nosotros a 3 comentaristas que nos acompañarán para la presentación del libro. Los voy a ir presentando uno por uno conforme intervengan y les voy a explicar brevemente la dinámica de este conversatorio. Cada comentarista va a tener 10 minutos para una primera intervención y luego vamos a dar la palabra a las autoras y posteriormente todos tendrán una segunda intervención de unos 3 a 5 minutos para cerrar algunas ideas y con ello concluiríamos el conversatorio. Entonces, en primer lugar, quisiera presentar a la doctora Kimberly Taydon, quien es profesora de la Tufts University, es antropóloga médica y se enfoca en la región de América Latina. Sus intereses de investigación incluyen la violencia política, la justicia transicional, las intervenciones humanitarias y postconflictos, los estudios de género y las políticas sobre drogas. Ella es autora de un conocido libro sobre el conflicto armado interno entre prójimos y le damos la bienvenida a este conversatorio y la invitamos para su primera intervención. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Entonces, gracias a McKenna y Jimena por la invitación de participar en esta presentación del libro, pero aún más gracias por haber escrito un libro tan importante y conmovedor. Now, al abrir el libro, me encontré con una dedicación a los pobladores de Lucanamarca y Huancasantos y una dedicación a Carlos Iván de Gregorio, el Cid. Son palabras especialmente aptas tomando en cuenta Carlos Iván, su obra antropológica, su profundo compromiso con la justicia social y su constante énfasis en la dignidad intrínseca de cada ser humano, no importa su idioma, ni color, ni nivel de educación, ni lugar de origen. Fue un ser maravilloso. Reparando Mundos ofrece el primer libro etnográfico que conozco sobre el proceso de elaborar e implementar un programa de reparaciones y de contar el proceso desde la perspectiva de aquellos que elaboran las reparaciones y desde la experiencia vivida de los miles de personas que interactúan con los funcionarios estatales, las ONGs, los choferes de los combis y los políticos locales, regionales y nacionales. Su estudio lleva los lectores a lo largo de la misma ruta geográfica y simbólicamente transitada por los miles de campesinos y campesinas quienes están, como siempre dicen, buscando un poco de justicia. La riqueza del libro desborda 10 minutos, aún si hablo muy rápidamente. Entonces, voy a enfocar mis comentarios en algunos temas. La victimología, la importancia de las microhistorias, la ausencia-presencia del Estado y la importancia de la interseccionalidad y las teorías descoloniales. Entonces, victimología. Los autores hacen una contribución sobresaliente al creciente campo del estudio sobre la política de ser víctima y cómo esta categoría moldea prácticas cotidianas, movimientos sociales, luchas vocíferas sobre inocencia y agencia, y cómo las personas quienes habitan la categoría no pasivamente aceptan su afectación designada. De hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase, yo he aprendido a negociar con mi afectación? En un estado neoliberal, en donde el mercado reina supremo, hay un mercado por testimonios, sufrimiento y emprendedores de la memoria.
No estoy sugiriendo en absoluto que los y las campesinos están mintiendo. No. Lo que sí quisiera resaltar es la temporalidad. Lo que se dice no se dice. Cómo se dice y cómo no se dice. La temporalidad influye en las memorias, lo dicho, los silencios. Now, dada la fragilidad de las relaciones sociales en esos pueblos, y tengo que citar una frase tan linda de las autoras. Preguntan, ¿cómo un espacio tan pequeño como un pueblito ayacuchano puede cobijar tanto muerto? Es lindísimo. Yo agregaría la pregunta, ¿cómo puede cobijar tanto odio, amor, rencor, solidaridad y envidia? Las autores nos muestran las políticas de ser víctima no solamente frente al Estado, pero dentro de las familias, vecinos, comunidades y las mismas asociaciones de víctimas. Más allá de constituir una categoría jurídica o legal, McKenna y Jimena exploran el ser y sentirse, las subjetividades, las experiencias encarnadas de moverse y mirarse dentro y fuera de la categoría definida por el programa de reparaciones. Entonces, las microhistorias. El libro se centra en dos sitios, Bucaramanga y Huancazancos. Este acercamiento nos permite ver claramente la importancia de ir más allá de cualquier narrativa totalizadora para captar la multiplicidad de posturas adoptadas, impuestas, asignadas, asumidas, dejadas atrás, que caracterizan una población que ha vivido un conflicto armado interno, íntimo y prolongado. Siempre enfatizo, comparto con los autores, la importancia de desagregar identidades supuestamente monolíticas, senderista, terruco, soldado, víctima, mujer, para captar las matices que existen en todas las zonas gris. Si podemos desagregar las categorías, tal vez, ojalá, resulta más fácil reencontrar la humanidad de uno mismo y del otro. Ausencia, presencia del Estado. Un lema en el campo peruano es: aquí somos los olvidados. No, yo me sorprendió mucho porque yo escuché esta frase tanto al finales de los 90 y entrando a los años 2000. Pero PAR, FONCODES, PEER, RUF, más después, ¿no? Hubo docenas de proyectos tras el campo. En un pueblo que visitamos, por ejemplo, varias identidades se habían encargado de cavar letrinas. Les juro que detrás de cada casita habían 3 letrinas. Un alumno me dijo, oye, Kimberly, miren, están sembrando letrinas aquí. Entonces hubo presencia. Entonces, ¿qué hay atrás de este olvido? El Estado, de hecho, estaba presente, y no solamente en su capacidad castrense. Con igual frecuencia, una vez funcionando el PEER, fue común que una persona lamentaría: me siento un poco reparado, pero no totalmente. ¿Qué falta? Las autoras demuestran, con su estudio detallado, que las reparaciones son vistas como insuficientes, postergadas, excluyentes, y que el proceso mismo es marcado por viejos patrones coloniales. El libro deciden. Es notable el sentido de ser decepcionado. Los ingenieros, no, los engañeros. Foncodes, y perdón, pero como dicen, Foncodes es no jodes. Entonces, así que las reparaciones se elaboraron y implementaron a pesar de las buenas intenciones. Quiero realmente enfatizar las buenas intenciones, pero como un laberinto burocrático y arbitrario. Recuerdo la gente que me dijeron que las reparaciones eran una burla más. Now, burlar es una palabra que me fascina, porque yo creo que tiene un aspecto de género. Que el Estado burla de la gente campesina es una frase que hace eco en muchísimos pueblos ayacuchanos. Pero también se dice que un soldado, por ejemplo, puede burlarse de una chica, insinuando que prometía mucho y entregó poco.
El hecho de ser el o la burlada es ocupar una posición inferior y feminizada frente al burlador. Entonces, creo que hay mucho por explorar allá con esos discursos sobre el Estado. Pero ahora paso a interseccionalidad y temas descoloniales para respetar el tiempo. Nunca voy a olvidar el día en que el doctor Salomón Lerner entregó el informe final del SBR. Estábamos toditos sentados en la oficina del SBR en Ayacucho y las lágrimas cayeron, mientras que el doctor Lerner habló con su gran calidad humana. Él planteó una pregunta retórica. Sin duda todos recuerdan. En efecto, los peruanos solíamos decir en nuestras peores previsiones que la violencia había dejado 35,000 vidas perdidas. ¿Qué cabe decir de nuestra comunidad política ahora que sabemos que faltan 35,000 más de nuestros hermanos sin que nadie les eche de menos? Y digo retórica porque las respuestas, como este libro magníficamente muestra, y hacen el perfil de quienes murieron. Eran en su gran mayoría quechua hablantes, campesinos, gente que en el imaginario nacional pasó desapercibida durante su vida y fue aún más ignorada luego de su muerte. Pero solamente en el imaginario nacional. Sus seres queridos nunca los olvidaron y los siguen recordando ahora al tocar su ropa, sus huesos, al ver un zapato tan chiquito, pero capaz de contener tanto dolor. Sí pueden haber estado ausentes en la historia nacional sobre el conflicto, pero siempre estarán presentes en los recuerdos de aquellos que los querían. Este libro nos hace recordar la discriminación étnica lacerante que es parte de la experiencia de ser quechua hablante pobre, términos que se han vuelto sinónimos con víctima en el Perú. No podemos entender el proceso del conflicto armado interno ni del proceso de justicia transicional puesto en marcha en 2000 sin tomar en cuenta el profundo desprecio que unos peruanos sienten por otros peruanos. Y yo pregunto a mí mismo, ¿funcionaría aún el queruqueo si no fueron gente morena quienes se murieron? No sé. A modo de concluir, leyendo este libro impactante, comencé a recordar tantos domingos en las comunidades ayacuchanas cuando nos reuníamos en La Pampa para izar la bandera y entonar el himno nacional, que no voy a cantar ahora, gracias a Dios. Eran ciudadanos y ciudadanas llenando estos puestos. En Pampa, ¿saben? Eran, sí, miembros de la comunidad peruana. Ser víctima no es lo mismo que ser reconocido como un igual, como alguien que tiene todo derecho a la ciudadanía plena. Este libro resalta todos esos temas. Durante la audiencia pública de CBR en Huanta, don Abraham Fernández de Chaca concluyó su testimonio con estas palabras. Tal vez dentro de una generación, nuestros hijos serán peruanos. Una vez más recuerdo esos domingos y la bandera y quisiera que la espera no sea tan larga. Gracias McKenna y Jimena por su libro y por su ejemplo de cómo podemos ejercer la antropología en el servicio de la justicia en sentido amplio. Abrazotes y gracias. Muchas gracias, Kimberly. Efectivamente, como Kimberly nos ha recordado, este libro nos habla tanto del conflicto como del post-conflicto y especialmente de las políticas de reparaciones, recordándonos que muchas de las problemáticas que se vivieron en el conflicto no están resueltas ni han sido resueltas en esta etapa de reparación, que sigue siendo una promesa justamente en el año del Bicentenario, el de la ciudadanía plena para muchos y muchas peruanas. Y en nuestra siguiente comentarista es Vanessa Alanya. Ella es nacida en la provincia de Huancazancos, es licenciada en Trabajo Social y magíster en Gestión Pública. Ha sido regidora de la provincia de Huancazancos y actualmente es responsable de la oficina Comiced en Huancazancos y presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas de la provincia de Huancazancos.
Adelante, Vanessa. Debes prender tu audio, tu micro. Hola, ¿ahora sí me escuchan? ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, sí, gracias Patricia por el pase. Para mí de verdad es un honor ser partícipe de este gran evento y desde ya agradecer por la invitación con las autoras de este muy importante libro, Reparando Mundos, reconociendo, ¿no?, el trabajo, el liderazgo que han emprendido aquí en mi tierra querida, Huancazancos, a Jimena y a María, ¿no? De verdad, me sabrán comprender de que al tenerlo en manos este libro y poder leerlo, ha sido pues unos sentimientos encontrados porque estoy acá, vivo acá, veo a todas las personas quienes han sufrido en ese entonces y como que cala todo, ¿verdad? Me sabrán entender. Eh, eh, este libro de verdad es súper importante, como les menciono, ha retomado esos sentimientos profundos que aquel entonces cuando yo era trabajadora de la municipalidad en el año 2009 y justamente tenía la oportunidad, ¿no? Como justamente menciona en el libro, ¿no? Como responsable de registro único de víctimas por 6 meses, ¿no? Pero justamente recuerdo, ¿no?, todo ese proceso y digo, pero ¿cómo fue que yo participé? ¿Cómo he sido ese responsable tan joven, recién siendo egresada de la universidad y de que me he ganado esta responsabilidad sin ver la magnitud, ¿no?, a que donde yo estuve dirigiendo, ¿no? Me siento un poco, quizá que no he dado todo de mí, tal vez, me siento como que no he respondido como debe de ser a nuestra comunidad en general, pero bueno, yo creo que estas lecciones hace de aprender, ¿no? El Estado, cómo tiene que, aún tiene por mucho que hacer, ¿no? Viendo todas esas historias, más aún todavía me hace inmediatamente pensar en mi madre, que ella también salvó su vida en ese entonces y verla tanto sufrimiento, ver a las comuneras, a mis vecinos, vecinas, que aún no han sido reparados, ¿no? Y muchos todavía, algunos hasta no han sido registrados, como se dice. Entonces, aún hay mucho por hacer, hay aún mucho por reparar, ¿no? Esto es un aporte muy importante. Yo sé que muchos de mis hermanos de la comunidad, hermanas, ¿no? Que muy importante aquí nuestras autoras lo han mencionado, el tema de la participación importante de la mujer, ¿no? Cómo en el tema de sublevarse, de poder dar la iniciativa de poner fin, fueron los que lideraron las mujeres, pero sin embargo la historia a veces se invisibiliza la participación, ¿no?, de este grupo, ¿no?, que es las mujeres, ¿no? Por otro lado, ¿no?, como joven, ¿no?, también estudiante de los Andes, del Colegio de los Andes, yo desde inicial hasta término de mi colegio secundaria he estado siempre en Huancazancos, y como nosotros a veces no sabemos la realidad, no conocemos cómo fue la historia de nuestra institución, cómo fue en ese entonces, y yo creo que esto es un precedente para que muchos jóvenes podamos tener presente y desde ahí partir, ¿no?, nuestras políticas de intervención, ¿no? Bueno, de verdad, mi agradecimiento profundo, Jimena, María, eh, por este aporte importante. De verdad me siento con unos sentimientos muy encontrados, peor aún aquí estando en Huancazancos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vanessa, por tu participación. A continuación, quisiera presentarles a Nelson Pereira. Nelson es magíster y doctor en historia, con mención en estudios andinos. Es docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho y sus ejes de investigación están relacionados con la participación política de los campesinos en la formación del Estado peruano y con la historia y cultura regional. De hecho, es coautor del libro Historia y Cultura de Ayacucho con Antonio Zapata y Rolando Rojas, y también de varios artículos sobre historia republicana y regional. Adelante, Nelson. Gracias, Patricia. Gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todos, estimada Maquena, estimada Jimena, Kimberly, Vanessa, a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, de las plataformas. Es para mí un honor y una gran satisfacción participar de esta presentación, de este diálogo en torno al texto de Maquena y de Jimena, Reparando Mundos, Víctimas y Estado en los Andes peruanos. Es un texto muy hermoso, muy bello, que tiene diferentes dimensiones, que tiene diferentes niveles. Es para empezar un texto de antropología, pero no es exclusivamente un texto de antropología, es también un texto de historia. Es un texto de etnografía, pero también es una muy bonita reconstrucción histórica de la experiencia histórica contemporánea de los pueblos de Huancazancos. Es un texto elaborado a partir de las memorias, de los recuerdos de las poblaciones de esta provincia y de la observación etnográfica, de la observación participante, pero también es un texto elaborado a través de los documentos de historia y de los registros fotográficos. Es un texto que habla sobre la memoria y es un texto que habla sobre el protagonismo de las poblaciones campesinas, pero al mismo tiempo también es un texto que habla sobre el Estado y sobre la relación entre el Estado y las poblaciones campesinas. En estos breves comentarios, yo quisiera hablar sobre dos aspectos, dos características que me parecen especiales y esenciales en este texto. En primer lugar, estos diferentes niveles que particularizan el texto, y en segundo lugar, el hilo conductor del texto, que es esta relación entre el Estado y las poblaciones campesinas, entre un Estado que por un lado brinda el servicio, que en un momento brinda el servicio educativo, en otro momento reprime y en otro momento intenta reparar, y estas poblaciones campesinas que utilizan y reutilizan, se apropian y se despojan de la categoría de víctima de las nociones instauradas por el Estado reparador y que elaboran una memoria y que construyen y reconstruyen y reconfiguran sus identidades. Empecemos por lo primero. Como señalé hace un rato, me parece que el texto Reparando Mundos es un texto con diferentes niveles de análisis y con diferentes registros. En primer lugar, es un texto sobre una provincia en el periodo de la posviolencia. El tema central del texto, el tema que se despliega, que se aborda en los capítulos 3 y 4, que vendrían a ser los capítulos nucleares del texto, es el tema de las reparaciones. Pero no solamente una historia del posconflicto, es también una historia del conflicto. Y es una historia de la etapa previa al conflicto. Es un texto del proceso, es un texto de los actores sociales, pero también es un texto del proceso histórico. Es un texto de antropología elaborado a partir de una etnografía que capta las complejidades de las micropolíticas, de la victimidad y de los intentos de responder a las secuelas del conflicto armado interno, como nos señala Kimberly en los comentarios en la tapa del texto. Pero al mismo tiempo también es un texto sobre la violencia y sobre el periodo previo a la violencia. Es un texto de antropología, pero también es un texto de historia, porque reconstruye el devenir contemporáneo de los pueblos de Huancazancos. Es un texto sobre las víctimas de la violencia y de la posviolencia, pero también es un estudio sobre las múltiples presencias del Estado en una sociedad rural de Ayacucho. Es un texto de microhistoria que focaliza el proceso político y social de una provincia del departamento de Ayacucho, pero también reconstruye las relaciones entre dicha provincia y la comunidad imaginada nacional, especialmente a partir de 1983, año en que ocurren las masacres que visibilizan ante la opinión pública nacional a los pueblos de Saxamarca y Lucanamarca.
Por lo tanto, es un texto con múltiples dimensiones, que puede leerse desde la antropología, que puede interpretarse desde la ciencia antropológica, pero también puede interpretarse desde la ciencia histórica, puede verse desde la ciencia histórica. Es un buen ejemplo para hacer etnografías, pero también es un buen ejemplo para reconstruir procesos históricos contemporáneos. Entonces, una primera virtud que encuentro en este texto son esos diferentes registros, esos diferentes niveles, no solamente en términos de método, en términos de análisis, sino también en términos de exposición. Digamos, si nosotros observamos de manera panorámica los 4 capítulos del libro, entonces encontramos ahí un recorrido histórico. Pero cada capítulo también puede ser leído de manera independiente. Los 2 primeros capítulos nos pueden ofrecer una mirada a los huancazancos de la previolencia y de la violencia. Y los otros 2 siguientes capítulos pueden ser un bello ejemplo de etnografías relacionadas con la construcción de la memoria, con la construcción de la identidad en torno a estas políticas de reparación implementadas por el Estado peruano, pero también aceptadas, negociadas, discutidas, respondidas por la población de la provincia. Entonces, ese es un primer aspecto que quisiera destacar. En segundo lugar, deseo ver esta relación entre el Estado y la población, que me parece que es el asunto nuclear en el texto, que hilvana una suerte de hilo conductor, o que mejor dicho, articula todo el texto desde principio a fin. Como señalé hace un rato, en un primer momento el texto reconstruye, o en una primera instancia, el texto reconstruye el proceso de reparaciones en Huancazancos, ¿ya? Y que tiene que ver con 2 aspectos relacionados con el proceso. Por un lado, la actuación del Estado no solamente en el contexto de las reparaciones, sino también en los tiempos anteriores, en el tiempo de la violencia y en el tiempo de la previolencia, ¿ya? Y en segundo lugar, la respuesta de las poblaciones consideradas como víctimas a partir de la política de reparaciones implementadas por el Estado. Pero poblaciones que también pueden ser consideradas como protagonistas, en tanto ellos son los protagonistas de la historia, no solamente en la época de la violencia, sino también ahí en la época de la previolencia. Por eso me parece que es clave esta discusión académica que los autores arman con Carlos Iván de Gregori y también con el informe final de la CBR, que señalaba que los campesinos eran una suerte de víctimas que estaban entre la espada y la pared, o entre 2 fuegos, entre Sendero Luminoso y el Estado, digamos, y las fuerzas del orden y las fuerzas represivas enviadas por el Estado peruano. Más, el asunto no es tan simple. Digamos, las personas, los pobladores no solamente son las víctimas, sino que también son los protagonistas de esta historia, en tanto, digamos, los pobladores, por ejemplo, ejercen relaciones políticas desde inicios del siglo XX, durante el periodo de la violencia y también durante el periodo de la posviolencia. Este proceso de construir y reconstruir identidades y construir y reconstruir memorias en el contexto de las reparaciones no deja de ser un proceso político elaborado desde abajo, desde los mismos actores sociales. Por eso en su comentario, Kimberly hablaba sobre digamos, las políticas de poscolonialidad. Entonces, por un lado tenemos al Estado como una asociación, como una institución muy importante en este discurrir histórico, y por otro lado tenemos a las poblaciones de la provincia. El Estado tiene presencia, en las páginas del texto nos muestran que el Estado tiene presencia en Huancazancos desde inicios del siglo XX, cuando los personajes más importantes del pueblo se convierten en autoridades, en funcionarios del Estado, en miembros de una élite que maneja el poder. Ahí están los 3 apellidos recurrentes en la historia contemporánea de la actual provincia de Huancazancos: Sumari, Salcedo y Palomino. Yo le agregaría que las relaciones con el Estado empiezan mucho más antes, en el siglo XIX, cuando los pueblos de Huancazancos se articulan con la costa central, con la costa de Ica, a partir de un circuito mercantil de exportación de ganado. ¿Ya? Digamos, es el tercer circuito que se configura en el siglo XIX en el territorio de la región de Ayacucho. El primer circuito es el de Huamanga-Pisco, el segundo circuito es el de Lucanas Islay. El tercer circuito es entre Huancazancos y la costa de Ica. Entonces, desde ese momento hay un proceso de articulación del Estado que yo lo pude constatar no solamente para esta parte del departamento de Ayacucho, sino también para las otras provincias de Ayacucho en los procesos judiciales. Digamos, el interés de esta gente, de estos pobladores, de
apropiarse de las retóricas oficiales del Estado, apropiarse de los discursos del Estado y con eso acudir a las instancias del Estado para procesar judicialmente a los hacendados y a todos los invasores de tierras o aquellos que intentaban usufructuar las propiedades reclamadas como colectivos por los campesinos. Entonces, hay un proceso de articulación con el Estado, hay una presencia del Estado, solo que esta presencia no es constante, sino que esta presencia está sometida a ciertas fluctuaciones. Entonces, un primer momento es el momento en el que el Estado brinda el servicio educativo. Entonces, ahí es esencial la exposición en torno a la importancia del Colegio de los Andes. Entonces, el Estado brinda el servicio educativo, pero el servicio educativo es el resultado de la gestión de los mismos pobladores, ¿no? Quienes consideran, siguiendo a Carlos Iván, de que la educación es sinónimo de progreso. Entonces, tenemos eso por un lado. Y por otro lado tenemos, y digamos, si tenemos un Estado que brinda el servicio educativo, pero además es el nivel educativo en el que aparece el discurso de Sendero Luminoso y es a través de la educación que Sendero Luminoso termina organizando la población para lo que ellos van a llamar, entre comillas, su lucha armada. Entonces ahí tenemos un primer momento. Otro segundo momento es este Estado represivo que envía a las fuerzas del orden a combatir contra la subversión y que termina generando enfrentamientos contra la población. Y en tercer lugar tenemos este Estado reparador, que en la década de la posviolencia y en un contexto de neoliberalismo, de implementación de reformas neoliberales y de gobierno populista, implementa un conjunto de medidas, un conjunto de disposiciones para reparar a la población. Entonces, el programa integral de las reparaciones, con sus instituciones, FONCODES, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, entonces observamos este discurrir del Estado, este discurrir intermitente del Estado, con altas y con bajas. Y por otro lado tenemos las respuestas de la población. Las respuestas de la población en el proceso, por ejemplo, de masificación de la educación en los años 60 y 70. Las respuestas de la población en el contexto de la violencia política, no solamente frente a la presencia de Sendero Luminoso, sino también frente a la presencia de las fuerzas contrasubversivas del Estado. Y en tercer lugar, la respuesta de la población en el contexto de las reparaciones. Y ahí las personas que son definidas como víctimas, los pobladores que son definidas como víctimas, no quedan en una actitud pasiva, sino que aceptan y no aceptan las categorías, negocian y renegocian con el Estado, construyen y reconstruyen la identidad. Entonces, estos dos niveles, Estado y población, presencia intermitente del Estado y respuestas de la población, me parece que constituyen los dos ejes que estructuran toda la narrativa, toda la bella narrativa que Maquena y Jimena nos presentan a lo largo de este texto. ¿Qué es lo que tenemos en suma? En primer lugar, un texto sobre las políticas de reparación y las respuestas de la población del interior del país frente a estas políticas de la reparación. Pero tenemos además un texto hermoso de historia contemporánea del país. Tenemos un texto hermoso sobre una población durante el periodo de la previolencia, de la violencia y de la posviolencia. Tenemos un texto bello donde los mismos campesinos son los protagonistas del Estado. Tenemos una hermosa etnografía que se presenta también como un texto de historia y que dialoga no solamente con el informe final de la CBR y con todos estos trabajos como el de Ponciano del Pino, Patricia Heilman, Miguel Lacerna, los trabajos que los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y que también los jóvenes de la Pontificia Universidad Católica del Perú han elaborado en sus tesis y sus informes de prácticas profesionales, sino también con todas estas representaciones del sentido común, con estas representaciones de la opinión pública sobre la violencia política, que invisibilizan el rol importante que tuvieron estas poblaciones campesinas en todo este periodo y en el periodo previo a la violencia política. Como dijo Kimberly en su comentario, todavía el Perú está plagado de mucho racismo, y de mucho racismo precisamente estas poblaciones campesinas que por un lado fueron víctimas de la violencia, pero que también son los héroes anónimos de esa etapa trágica que ha vivido el Perú. Y qué mejor ocasión en la que aparece este texto precisamente para combatir esas oleadas de racismo que todavía están presentes, y el texto seguramente va a ayudar a superar, a eliminar
digamos, a superar, eliminar todas esas oleadas de racismo que forman parte de nuestra historia contemporánea y que ya deben ser superadas. Muchísimas gracias, Maquena, muchísimas gracias, Jimena, por tan bello texto, no solamente para informar, para que nos informe sobre lo que pasó en el interior del país antes de la violencia, durante la violencia y después de la violencia, sino también como un buen ejemplo para las nuevas generaciones de historiadores y antropólogos para hacer etnografía y para hacer historia de los pueblos de tierra adentro. Muchísimas gracias y continuamos con la presentación. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Nelson. Coincido contigo en que es un texto muy bello por todo lo que ya has expresado, ¿no? Y agregaría que también pues nos conmueve en el sentido que mueve nuestras emociones, como también Vanessa lo mencionaba en su intervención, ¿no? A los que hemos vivido el proceso y a los que no lo han vivido, creo que nos mueve muchos recuerdos y muchas emociones. Y agregaría también que el uso de las fotografías ayuda mucho, ¿no? En este procesar no solamente las ideas, sino también las emociones que nos trae el texto a la mesa, ¿no? Y como bien dices, se trata de temas que no están pues superados en nuestro país y sobre los que necesitamos conocer más este pasado reciente y discutirlo, porque vuelven una y otra vez los prejuicios, los racismos a la palestra, como lo hemos vivido también a lo largo de este año, ¿no? A continuación, entonces, voy a dar la palabra a las autoras. En primer lugar, quisiera presentar a María Eugenia Ulfen, más popularmente conocida como Maquena. Es profesora principal e investigadora en antropología en el Departamento de Ciencias Sociales en la PUC. Tiene un máster en la Universidad de East Anglia y un doctorado en la Universidad de Georgetown en Washington. Y también es profesora honoraria visitante en la Universidad San Cristóbal de Huamanga por su largo trabajo en la región de Ayacucho, ¿no? Actualmente dirige también el grupo de investigación interdisciplinario en memoria y democracia de la PUC y ha sido directora del Festival de Cine de Laza en los últimos 2 años. Adelante, Maquena. Quiero comenzar agradeciendo muchísimo las palabras de Patty, de Vanessa, de Kimberly y de Nelson, ¿no? Me siento, creo que un poco emocionada. En realidad, creo que además también quiero aprovechar en agradecer al Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al Lugar de la Memoria, y bueno, a la especialidad de antropología por acogernos esta tarde para conversar sobre este libro, ¿no? Creo que cada libro en realidad tiene su propio tiempo, ¿no? Y toma también sus propios caminos, ¿no? Creo que como han señalado acá, tratamos de recoger muchas voces y experiencias de personas, pero también las historias o la historia de una región que es Huancazancos en Ayacucho, ¿no? Desde el primer momento, en realidad, y creo que desde cuando comenzamos a pensarlo como tal, siempre la idea estuvo puesta en que estaba escrito para las personas en Lucanamarca y Huancazancos, ¿no? Para las nuevas generaciones, como siempre fastidio a mi hija, que también tienen que aprender sobre la historia reciente de nuestro país, ¿no? Y quiero comenzar también agradeciendo la generosidad de muchas personas, en realidad en Huancazancos y Lucanamarca, ¿no? A Nilton, a Napo, a Mirta, a Edgar, a la señora Envenciana, a los profesores Misael, a Elpidio, los jugos de Kelly. Son tantas personas en realidad, y por eso nos parecía tan importante que Vanessa esté acompañándonos acá, que quizás, digamos, no mencionemos ahorita sus nombres, pero cuyas historias están en este texto. Y esperamos haber sido fieles y respetuosas con sus propias experiencias de vida también. El libro nació con un pequeño fondo de un concurso que recibí de Claxo en el año 2011,
y que coincidió además en el 2011 con la primera vez que el Estado peruano entregó la primera lista de reparaciones económicas individuales. Y esa lista pequeña beneficiaba a personas mayores de 80 años que habían quedado viudos o viudas. En esa primera lista habían varios nombres de Lucanamarca. Y en ese momento fuimos con Vera Lucía Ríos a conocer un poco cómo es que comenzaba a funcionar el Plan Integral de Reparaciones. Una de esas personas era un señor muy querido en Lucanamarca, que había sido además maestro retablista, había sido artista, había sido autoridad y había perdido en los terribles hechos del 3 de abril de 1983 9 familiares. Él había fallecido unos meses antes de la reparación y su hija en ese momento no sabía qué trámites tenía que hacer. Entonces, en realidad, tanto esa historia como la historia de la señora Invenciana que yo había leído en el informe final de la CBR, son como los nudos que comienza uno a seguir, ¿no es así? Para tratar un poco de entender qué sucede cuando un programa de justicia transicional, que son parte además de políticas y agendas globales, podemos decirlo así, aterrizan en un estado diverso históricamente, culturalmente, étnicamente, ¿no es así? Y llega a una localidad enclavada en los Andes, ¿no? Ese primer, digamos, ese primer proyecto con Claxo, ahí tuve una pequeña publicación que luego en realidad vimos la necesidad de extenderlo a la región, ¿no? Era muy difícil conocer solo la historia de Lucanamarca sin mencionar la historia de Huancazancos o sin mencionar la historia de Saxamarca, ¿no? Y así es como nace en realidad este libro, ¿no? Nos presentamos a un proyecto de investigación de la universidad hacia el 2013, me acuerdo, y ahí pudimos ir a hacer trabajo de campo, ¿no? Con Jimena, con Vera, ahí se unió también Alicia No Alfaro, Piero Rossini, Piotrek Turlek, siempre digo mal su apellido, y unos años después Miguel Gutiérrez Chero, ¿no? Entonces, y quiero mencionarlo porque en realidad tampoco un libro nunca es la obra de un solo autor o una sola autora, ¿no? Y en este caso, si bien lo escribimos a 4 manos, en realidad somos muchas personas que hemos estado trabajando a lo largo de estos años, ¿no? Y eso me parece importante también decirlo, ¿no? Yo creo que nadie quiere ser víctima y sin embargo la violencia además dejó muchos madres, padres, hermanos, ¿no? Muchos huérfanos. Y ser y sentirse víctima, ¿no? Es el corazón, podemos decir así, o la idea sobre la cual se construye este libro, pensando, como ha señalado Nelson, creo muy bien, en el Estado, ¿no es así? Pero pensando y tratando un poco de ir más allá de metáforas instaladas, ¿no? De estas ideas de que las comunidades están alejadas del Estado o que no hay Estado, cuando en realidad había a través de la carretera, estaba allí a través de la escuela, estaba en las comisiones de las personas que iban y venían. Tratar de ir más allá incluso de la tan mencionada idea de poblaciones entre dos fuegos, mostrando también que las nociones de víctima generalmente son mucho más contradictorias, ¿no? De claroscuros en muchos casos, ¿no? Y nos parece también importante, creo, decirlo que la idea de Estado con la cual nosotros comenzamos es pensado desde los propios funcionarios, que son finalmente quienes lo encarnan, ¿no? Entonces, a la pregunta de la reparación venía la pregunta del Estado, la de los ciudadanos y ciudadanas que estaban detrás de y está la pregunta sobre democracia, ¿no? ¿Qué Estado queremos después de un terrible periodo de violencia? ¿Qué democracia ansiamos o qué democracia puede nacer después de tanto dolor, ¿no? La reparación es finalmente una instancia de cuantificación y de medición
que muchas veces no alcanza a recuperarlo, la inconmensurabilidad del dolor de la pérdida, ni tampoco las vidas truncas que quedan ahí, dejadas también por la guerra, ¿no? Y quizás me quedo acá para que continúe Jimena, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Maquena. Voy entonces a presentar a Jimena. Ella es antropóloga, Jimena Málaga, es antropóloga, historiadora y documentalista y candidata a doctora en antropología por New York University, egresada también de su programa de posgrado en Cultura en Media. Ella hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y en la PUC, y es licenciada en antropología y magíster en historia por la PUC. Ha participado en diferentes investigaciones etnográficas e históricas en distintas regiones del Perú, sobre todo el surandino, Ayacucho, Puno, Cusco, y actualmente está trabajando en un proyecto Ondas Andinas, una mirada etnográfica a los encuentros entre radio, política y categorías identitarias en el altiplano puneño. Adelante, Jimena. Gracias Patti por la presentación, gracias a todos por estar acá, especialmente a Vanessa, Nelson y Kimberly, Patricia que nos acompañan en el panel. Yo quería retomar una de las últimas cosas que dijo Maquena, que fue tan clave, creo, en el libro, en toda la investigación, en lo que hemos estado escribiendo, y tiene que ver con esto, con cómo finalmente se manifiesta el Estado en estas comunidades, ¿no? Porque creo que por una parte, ¿no? Es fácil pensar, bueno, ¿cómo se puede decir que no hay Estado si hay una carretera, si hay un camino, si hay un colegio, etcétera? Pero en verdad el Estado está presente antes, el Estado está presente en los reclamos, el Estado está presente en la comunidad que exige la presencia del Estado, ¿no? Es como una especie de círculo en el cual se convierte como en una profecía autocumplida, ¿no? Y acá quería también, obviamente, estoy muy de acuerdo con lo que decía Nelson antes, esta historia se puede rastrear mucho más allá, ¿no? Creo que siempre en investigaciones históricas nos terminamos poniendo como una fecha de inicio para no escarbar demasiado en los archivos porque es de nunca acabar, pero sí, si nos ponemos a mirar hacia más atrás incluso, vamos a encontrar rastros de esa presencia del Estado, ya sea a través de sus funcionarios o a través de instituciones o a través de los reclamos de la comunidad desde mucho antes, ¿no? Y acá justamente pensando en este Estado, pensando en la relación con las víctimas, con los ciudadanos, con los comuneros y los pobladores, las pobladoras de la provincia de Huancazancos, una cosa que también estuvo en el mero inicio de nuestra investigación era esta noción de cuando preguntábamos por víctimas, por esta sensación de ser, sentirse, reconocerse víctima, tener ese certificado de víctima que muchos aceptaban como una manera de reconocimiento desde el Estado, que en todo eso una pregunta que aparecía muchas veces era, o un reclamo quizás, era, pero ¿cuáles víctimas? Ellos, nuestras víctimas, esas víctimas, había como una especie de categorización que tenía que ver con cómo habían sido cuantificados, para quién habían sido cuantificados los muertos en ciertos episodios muy trágicos de la historia, ¿no? Como el 3 de abril de 1983 en Lucanamarca, o como la noche del 23 al 24 de junio del 84 en Huancazancos, ¿no? ¿Qué había pasado? Que la CBR, pero no solo la CBR, mucho antes de eso, ¿no? Las personas que habían perdido su vida en estos hechos habían sido contadas quizás para una comunidad u otra, dependiendo de dónde estaban en dado momento, y quizás estaban saliendo justamente con sus ganados o estaban visitando un familiar, porque finalmente son comunidades que están muy interconectadas, ¿no? Y estar en ese momento, además de tener las consecuencias fatales que tuvo estar en ese momento, en ese lugar,
también tuvo consecuencias, sigue teniendo consecuencias 30 años después para un programa estatal de política pública diseñado en un contexto neoliberal que quiere cuantificar cosas, ¿no? Que quiere contar cosas, que quiere asignar identidades, que quiere asignar dónde corresponde cierta persona, dónde corresponde esos 10.000 soles de reparación, ¿no? Y eso es visto no solo en categorías de familias, sino también de comunidades, porque finalmente también hay reparaciones colectivas, ¿no? Hay reparaciones que no son solo individuales, y ahí es donde la cosa se complica aún más, ¿no? Entonces, eso es algo que también nos acompañó a lo largo de la investigación, que era, como mencionaba McKenna, ¿no? Era imposible quedarnos solo con una de estas comunidades sin ver estas conexiones que existían entre ellas desde mucho antes de la violencia y que tenían que ver justamente con una historia profunda de reclamos, de exigencias al Estado, de luchar juntos por una serie de cosas, ¿no? Entonces, también en algo que mencionaban tanto Nelson como Kimberly, que nos emociona realmente muchísimo que lo hayan tomado así en el libro, ¿no? Es nuestro deseo finalmente de hablar, claro, de actores sociales, de procesos históricos, pero más que nada de personas, porque al final esta es una historia sobre personas y esas personas están tanto digamos, en los dos extremos de esta cadena, ¿no? Están las personas que están luchando por conseguir su certificado de víctima, pero también están las personas que estaban en la SEMAN definiendo cómo se van a ver estas políticas, los intermediarios, las personas que quizás como Vanessa en algún momento, pero también muchas otras personas en la provincia, ¿no? Estuvieron detrás de ese escritorio registrando a las personas en el registro único de víctimas, ¿no? Entonces, creo que muchas veces cuando hablamos de Estado, cuando pensamos en el Estado, nos olvidamos de que el Estado está hecho por personas y que para muchos el Estado está justamente como corporificado, ¿no? A través de estas personas, ¿no? Y que quizás algunas veces, ¿no? El hecho de si alguien es registrado o no puede depender de algo tan mundano como si es que el registrador por ejemplo, Saxamarca, ese día llegó temprano a su trabajo o no, ¿no? Puede depender si es que hubo para el pasaje para llegar hasta esa comunidad o hacia el distrito, o si es que alguien se sentía cómodo o no con la registradora o el registrador en dado lugar, y si debido a eso seguiría con su registro en su comunidad o si tendría que ir a otra instancia más alta, como por ejemplo Huamanga o incluso hasta Lima, ¿no? Porque sabemos de casos de personas que tenían miedo de registrarse en sus lugares, que sentían que quizás había gente todavía mirando, ¿no? Y acá eso es algo que dialoga mucho con el trabajo ya clásico de Kimberly entre prójimos, ¿no? Como finalmente esas relaciones, las cosas que pasaron durante la etapa del conflicto armado interno, eh, siguen ahí, siguen de alguna manera vivas, están intentando ser superadas por las personas de una u otra manera, pero finalmente nos acompañan, les acompañan, y esperamos en este libro haber sido fieles a las historias que nos han sido prestadas, ¿no? que las personas nos han confiado de alguna manera. Por ahora acabo, pero después ojalá haya tiempo todavía de que volvamos a hablar de las fotos y del papel de las imágenes que también por ahí mencionaban y que es importante en el libro. Gracias, Jimena. Sí, vamos a dar inicio a una segunda rueda de intervenciones más cortas. Les pido a cada una entre 3 y 5 minutos como para comentar alguna idea previa o cerrar alguna reflexión. Iniciaríamos en el mismo orden, entonces le doy la palabra a Kimberly. Gracias y interesante todos los comentarios. Y uno creo que realmente sería interesante escuchar más sobre la metodología, porque creo que la metodología es realmente innovadora y muy interesante. Y solamente para
retocar algunos y reforzar algunos temas. Hay muchos estudios sobre las secuelas de la violencia política, poco sobre las secuelas de todos los procesos de justicia transicional. Tienen su afterlife. Producimos informes, producimos categorías y pueden ser, de hecho, son construcciones sociales, pero tienen efectos materiales. Entonces, en un momento recuerdo en Ayacucho era tan interesante cuando la gente tomaron la plaza central diciendo somos ciudadanos no cherukos. Entonces, esas son categorías puestas en el escenario y son un legado muy importante. Entonces, yo creo, uno, es por eso que este libro es tan importante. Y otro es que vemos que dentro de la justicia transicional, realmente lo que brinden es social welfare justice, es justicia del estado de bienestar. No es igualdad, no es, ese es un deber. Es porque la gente cuando dicen, bueno, es desarrollo o reparación, qué sé yo. Esa es parte de la maniobra local de políticos locales que, por supuesto, mostrar obras y más obras es gestionar como alcalde o cualquier autoridad local, pero yo creo que también es social welfare justice, no es igualdad, no es redistribución en su sentido profundo, es darle algo de frazadas, leche, algo de atún, y cumplir algunas cosas es un deber del Estado, caminos y escuelas. Entonces eso veo también en Colombia, donde estoy trabajando ahora, perdón, que es una justicia light. Me da mucha pena. Y finalmente, solamente para agradecer nuevamente, yo creo que es un tema poco estudiado. ¿Qué pasa con estos procesos de reparación? ¿No? ¿En qué se quedan y cómo aterrizan en la vida de gente ubicado social, históricamente? Entonces, realmente para felicitar nuevamente a las autoras. Gracias, Kimberly. Vanessa. Bueno, sí, he estado escuchando atentamente las intervenciones, muy importante de verdad su punto de vista. Más que eso, puedo mencionar de que aún hay dudas, preguntas de parte de la población. Yo creo que el Estado aún tiene que dar el informe correspondiente en todas las reparaciones individuales que todavía no se han logrado pues al 100%, ¿no? Además, el tema de las reparaciones colectivas que en su momento se han dado, sin embargo, no ha habido sostenibilidad, ¿no? En su momento, pues bueno, sí, nos han reparado, tenemos esta obra, que finalmente en su momento, ok, pero después actualmente son elefantes blancos, ¿no? Se ha desarrollado de otra manera que no ha significado mucho a los afectados, ¿no? Y a la comunidad en general. Mira cuántas pérdidas, cuánto dolor de verdad que aún la salud mental de nuestra comunidad en general de Huancazancos es deteriorado. Hay mucho por hacer, mucho para trabajar. Yo creo que con esto el Estado tiene que tener mayor presencia. Por otro lado, de verdad, quizás sea una partida más nuestro libro, Reparando Mundos. Jimenita, creo que María, Jimena, ha estado en todo este proceso, casi ya parte comunera de Huancazancos, ¿no? Y bueno, pues al inicio no sabía cuál era el objetivo principal y veo con este resultado muy importante, el libro muy interesante y digo que bueno, ¿no? Como ha sido el trabajo de varios años y que hagamos este resultado. Muchísimas gracias de verdad, Jimena, María Eugenia, por este aporte. Yo creo que la población también se siente muy contento, muy agradecido con ustedes y que repito, ¿no? Que esto de nuestros hijos, nuestros jóvenes, todavía tienen que saber la historia para que puedan más adelante no repetirse. Eso es la idea. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por la invitación, de verdad me siento muy honrada, ¿no? De compartir con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa.
lo que mencionas es muy importante, ¿no? De transmitir también estas historias a las nuevas generaciones, especialmente en estos tiempos donde la historia parece desescribirse y negarse tantas veces, ¿no? Nelson, por favor. Sí, me parece que el texto está generando reflexiones adicionales y preguntas adicionales con respecto a los temas que trabaja, y eso me parece que está muy bien. Vamos, un texto que genera reflexiones y preguntas adicionales relacionadas no solamente con los temas que trabaja, sino con la contemporaneidad, en tanto el texto se inserta en un determinado tiempo y en un determinado espacio, me parece que es un buen texto, ¿no? Entonces, y ahí están las preocupaciones de Vanessa y de Kimberly con respecto a estas nociones de reparación y de justicia transicional. Digamos, Kimberly señala que la justicia reparadora pues, va más allá de la construcción de obras públicas. Y Vanessa nos habla sobre la inutilidad de las obras. Entonces, me acuerdo que hace bastante tiempo hay todo un debate con respecto a las categorías de justicia transicional. ¿Hasta qué punto la justicia transicional termina siendo una suerte de mecanismo, una suerte de elemento mecánico, sin tomar en cuenta la humanidad de las víctimas? La humanidad, por ejemplo, de los desaparecidos. O sea, consideremos que las víctimas de la violencia política y las personas que desaparecieron durante el tiempo de la violencia política son, digamos, seres humanos y no necesariamente y no simplemente constituyen los integrantes de una lista o de una estadística. Entonces, hay la necesidad de replantear estas nociones de reparación y de justicia transicional, centrándonos en la humanidad y en la dignidad de estas personas. Y también en las expectativas, en los intereses y en las respuestas de estas personas. Entonces, a mí me parece que uno de los principales aportes de este texto, además de los aportes metodológicos, epistémicos, de los aportes de contenido que hemos señalado en el transcurso de esta exposición, es ese, ¿no? Generar una polémica y generar una reflexión, generar todo un debate a la forma como el Estado está encaminando las políticas de reparación, cuánto deben cambiar esas políticas de reparación y de justicia transicional y cuál es el papel y cuál es la ubicación de las personas en todo eso. Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera rescatar una frase de Michel de Certeau que decía que toda escritura de la historia y también toda escritura de la antropología corresponde a un tiempo específico y un lugar. Es decir, hay todo un lugar de enunciación. Y a partir de ahí quiero, digamos, relacionar este texto con los otros textos que han aparecido en los últimos años en torno a la violencia política, la posviolencia política, y también con respecto a las conclusiones del informe final de la CBR, ¿no? Considerando que que el informe de la CBR, digamos, con toda la polémica, con todo el debate, con todo el cuestionamiento que pueda haber suscitado, marca una suerte de punto de quiebre en el desarrollo historiográfico de la literatura, de la visión en torno al periodo de la violencia política. Entonces, este texto comparte, lo había dicho en mi comentario, lo quiero resaltar rápidamente. Este texto comparte ciertos estilos, ciertas aproximaciones, ciertos niveles de análisis con los textos de la Serna, con los textos de Patricia Heilmann, con los textos de Ponciano del Pino, con los mismos textos de Kimberly relacionados con el proceso de la violencia política, ¿no? Y es ver la violencia política más allá, ver la violencia y la posviolencia más allá de la época de la década de 1980, es decir, a partir de procesos históricos de mediana y larga duración del siglo XX, en la que los campesinos son protagonistas del mismo proceso histórico y están en continua relación con el Estado. Entonces, a mí me parece que el texto se inscribe en esta, ¿cómo le podríamos llamar? En este nuevo episteme, para utilizar un término Foucaultiano, se inscribe en este nuevo episteme de la violencia política, en este nuevo paradigma relacionado con los estudios de violencia y de posviolencia, ¿no? Un paradigma que se va construyendo, un episteme que se va construyendo a partir de las conclusiones del informe de la CBR, a partir de los aportes del informe final de la CBR y también a partir de las limitaciones y del debate inaugurado por el informe final de la CBR. Yo le agregaría estos dos aportes adicionales a este interesantísimo texto que Maquena y Jimena nos han entregado en estos días. Gracias. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Nelson. A continuación, entonces, retorno la palabra a las autoras, primero Maquena y luego Jimena. Gracias. Muchas gracias a Vanessa, a Kimberly, a Nelson, ¿no? Y a ti, Patti. Yo creo que solo diría un par de cosas, ¿no?
Y sí, las dos somos antropólogas de formación y creo que ese es el acercamiento metodológico principal, pero también vimos, digamos, ahí la necesidad y como Jimena había terminado, me acuerdo, la maestría de historia, comenzamos a hurgar en todo lo que eran las bases y las fuentes documentales, ¿no? Revisando muchos archivos, el archivo de la comunidad, los archivos de COFOPRI en Ayacucho, los propios archivos, digamos, y transitamos en realidad por las oficinas del Consejo de Reparaciones en Lima, en Ayacucho, en Huancazancos, la semana en Ayacucho, ¿no? Que digamos siempre tenía un montón de gente, ¿no? En esas idas y venidas y con muchos documentos y versos, pero también con documentos que encontramos en la localidad, ¿no? Con informes, por ejemplo, de personas que habían descrito cómo habían sido los sucesos entre el 23 y 24 de junio del 84 en Huancazancos, que habían por ahí, en realidad, ¿no? Con información también que encontramos en otros archivos y que juntamos, ¿no? Por ejemplo, Lini Casencios nos encontró unas entrevistas que tenía Carlos Iván y que estaban en el archivo de Carlos Iván. Entonces, digamos, ahí las incorporamos. Luego recuerdo en un primer momento Ponciano nos pasó información que le había recogido en el archivo Gorriti que todavía estaba en Princeton. Entonces, en realidad también fuimos armando una base documental, ¿no? Y el otro punto también es el peso que le hemos dado a las imágenes, a las fotografías, porque conversando un día con Milton Salcedo, precisamente, que en ese momento era presidente de la Asociación de Víctimas, él mencionó que habían en Huancazancos dos reconocidos fotógrafos, ¿no? Entonces ahí, digamos, la visualidad nos llamó y con un pequeño fondo, me acuerdo del departamento de sociales, que estaba Alejandro de jefe de departamento y conseguimos como fondo de actividad, nos fuimos con Jimena y con Miguel Gutiérrez a recoger fotografías, ¿no? Y en realidad las fotografías colocaron rostro a muchas de las personas de quienes habíamos recogido sus historias e hicieron algo que además fue distinto, que era que se encontraron a través de estas personas, ¿no? Encontraron cómo eran, no qué era o qué había sido en la época de violencia, sino si era chismosa, si era graciosa, si le gustaba el vóley, o si le gustaba la matemática o la historia, o se miraban y se entrecruzaban, ay, sí, que fulanito se casó con menganito y no sé qué. Entonces, eso en realidad dio un vuelco completamente distinto, ¿no? Que quizás Jimena con eso puede también cerrar. Y muchísimas gracias a cada uno y cada uno de ustedes y quienes nos están acompañando aquí y también a través de las redes. Jimena. Sí, sí, de hecho, una cosa también interesante sobre utilizar fotografías, ¿no? Utilizar esta fotoelicitación que era una metodología, digamos, que también dio muchas vueltas, ¿no? Porque surgió un poco por casualidad, después comenzamos a recopilar estas fotos que estaban en los álbumes familiares de las personas para poder digitalizarlas. Hicimos dos exposiciones, una en el 2016 y otra fue el 2014-2018. Uy, esta investigación tiene tantos años que ya ha sido así un poco interminable, pero en estas dos exposiciones también que hicimos en Huancazancos, la idea era devolver estas imágenes digitalizadas. Y acá una cosa que es importante mencionar es que si bien obviamente estas imágenes son de la comunidad, ¿no? Nosotros no hemos creado material nuevo con eso, ¿no? Pero lo que sí se pudo hacer y que nos dio mucha satisfacción, incluso a nivel personal, fue que resultó que en verdad muchas personas, por ejemplo, no sabían que otros, quizás vecinos más lejanos o familia más lejana, tenían fotos en las cuales aparecían sus familiares
fotos que ellos habían perdido, por ejemplo, durante la etapa del conflicto, ¿no? Entonces nos pasó después, al ver las imágenes ya en la plaza, que algunas personas se nos acercaban y decían, ah, claro, esa foto, no sé, pues en ese techo de ese vecino aparece mi abuela que ya no está, ¿no? Entonces, como que al comunalizar de nuevo un archivo que estaba un poco desperdigado por álbumes individuales, eso fue como muy, muy emocionante, creo, para nosotras también, ¿no? Y como mencionaba Makena, algo que nos llamó mucho la atención también fue cómo las imágenes despiertan otro tipo de respuestas, ¿no? Esto es de hecho una de las primeras cosas que contamos en el libro, con la cual abrimos el libro, cómo hubo casos de personas que fueron asesinadas, por ejemplo, por Sendero, y de las cuales no supimos hasta 3, 4 años después de haber comenzado nuestra investigación en Huancazancos, y nos enteramos a raíz de fotografías, ¿no? Recién en fotografías casuales que alguien tenía, decían, ay, ¿quién es este de acá, el de Chompa Roja? Y resulta que era alguien que había sido asesinado y que nunca había sido mencionado antes, quizás porque las personas pensaban que ya nos lo habían contado, quizás porque no lo consideraban relevante en ese momento, quizás por una serie de factores, ¿no? Entonces también las fotografías terminaron añadiendo un nivel diferente a una investigación que ya tenía años, ¿no? Y entonces para nosotras resultaron muy, muy ricas, ¿no? Y algo que nos da muchísima pena es que ahora por la pandemia nos hubiera encantado que la primera presentación de este libro sea en Huancazancos y en Lucanamarca. No se ha podido hacer esta vez, estamos esperando que avancen un poco más las vacunas y que nos sintamos un poco más tranquilos de movilizarnos, ¿no? De también no llevar a personas en situaciones de riesgo, pero esperamos que en unos meses podamos llegar también allá con el libro en manos, no solo por encomienda, como ha llegado por ahora, porque finalmente, más allá de los aportes históricos, antropológicos, metodológicos, que agradecemos mucho que hayan resaltado en este panel, finalmente este libro es para las personas de Huancazancos y de Lucanamarca, y sería para nosotros un honor enorme que lo lean, que lo usen, que llegue, que tenga una vida más allá. Así que muchísimas gracias. En condiciones no pandémicas estaríamos ahora seguramente haciendo un salud de algún tipo. Así que, bueno, yo hago salud con agua que tengo por acá. Pero muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Muchas gracias, Jimena, Makena. Hemos llegado hacia el final de este libro que, como los panelistas han mencionado, pues resalta mucho la centralidad de las personas, y como las autoras han mencionado también, está en el centro de este libro, ¿no? Creo que es quizás esa una de las cosas que lo hace conmovedor, en el sentido no solo de mover emociones, ¿no? Sino de causar conmoción, como también se define la palabra conmovedor, ¿no? Como Jimena ha dicho, yo también quisiera desearle una larga vida a este libro y que siga generando reflexiones. Como decía Nelson, creo que es lo mejor que le podemos desear a un libro. Felicitar a las autoras por culminar pues un largo proceso de investigación. Agradecer mucho a los panelistas que nos han ilustrado distintos aspectos del libro y nos han dejado con ganas de leerlo, releerlo. Y por supuesto agradecer a todos ustedes que nos acompañan hoy en la sala Zoom, y también a quienes nos acompañan en el Facebook, al Lugar de la Memoria por ser el anfitrión de esta reunión, al Fondo Editorial por la publicación del libro, y bueno, muchísimas gracias nuevamente a las autoras y gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, realmente. Y la próxima vez que sea en Ayacucho y en Huancazancos. Eso sí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. saludos. Bendiciones, un gran abrazo a la Muchos distancia. saludos. Gracias. Chao. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. Gracias.
Cuídense mucho.